Anoche no estaba tan afónico, hoy sí. Vamos a ver hasta dónde llega la garganta. No me siento mal, pero sencillamente la voz no está como estaba. Vamos a seguir la enseñanza que iniciamos la semana pasada, cuando iniciamos hablando del proceso de lograr cambios en nuestras vidas, cambios en las vidas de los creyentes en la iglesia. Esta es la segunda parte. Dios mediante, el domingo entrante, la tercera parte de esta serie. Hablamos la semana pasada en cuanto a la importancia, y vamos a seguir hablando de lo mismo, de la palabra de Dios en este proceso de lograr cambios en nuestras vidas. Es imposible tener cambios sin la Escritura, pero también el Espíritu Santo es el que está ministrando juntamente con la Escritura en nuestras vidas. Y hablamos de la necesidad de que la persona experimente salvación para poder crecer espiritualmente. Si la persona no nace de nuevo, si la persona no experimenta la nueva vida en Cristo Jesús, va a ser imposible crecer espiritualmente. Puede hacer intento, pero llega a ser esfuerzo humano, porque no tiene al Espíritu Santo en su vida y no tiene la capacidad, ni el poder, ni la sabiduría para poder lograr los cambios necesarios. La salvación inicialmente es absolutamente esencial para poder ver cambios genuinos, profundos, transformación en nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Vamos a leer el mismo pasaje otra vez. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Solamente para tomar el contexto de nuevo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, Pablo Timoteo, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sigue. Mencionamos la vez pasada 4 palabras claves. La primera palabra que encontramos aquí es para enseñar, o sustantivo, enseñanza. Sigue. Convicción de pecado. Corrección. Y entrenamiento disciplinado en justicia. Hablamos la semana pasada, después de la necesidad del nacimiento de nuevo, de la importancia de la enseñanza bíblica, que nos muestra la revelación de Dios, nos muestra las normas de Dios, nos muestra sus instrucciones, sus mandamientos, pero también la presencia del Espíritu Santo en la persona creyente para capacitarnos a poder poner en práctica lo que encontramos en la palabra. También destacamos, y el mismo pasaje, el versículo 16, confirma, toda la escritura es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, es la máxima autoridad para nosotros. No es lo que leemos en el periódico, no es lo que leemos en un libro, sino es la palabra de Dios. Y por medio de la palabra aprendemos lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros, y lo que son sus provisiones para poder vivir para Él.
tenemos responsabilidad de obedecer a Dios, obedecer su palabra, pero por medio del Espíritu Santo, quien nos da el poder y la sabiduría para hacerlo. Examinamos parcialmente la semana pasada la palabra enseñanza o enseñar, y vamos a tomar 2 y 3 allí, convicción y corrección, en esta mañana, para hablar de estas dos palabras como parte de este proceso de experimentar cambios, el proceso que Dios ha diseñado. La palabra convicción, parece que lo hice mal, la equivocación es mía, es la palabra convicción o redarguir. Redarguir no es una palabra tan común en nuestro vocabulario. Hasta nos dificulta pronunciarlo a veces. Pero está hablando de la idea de traer convicción de pecado. Algunas versiones de la Biblia lo traducen reprender. No capta la esencia de la palabra perfectamente tampoco. Un poquito para atrás, creo. Sí. La idea de convicción. ¿Hay algo más? Sí. La idea de convicción aquí de pecado, hay que borrar la corrección ahí, fue una equivocación. La idea de convicción es llevar a la persona al reconocimiento de su fracaso en alcanzar las normas de la palabra de Dios en cierta área. Quedamos cortos, no vivimos adecuadamente. Pero también es revelar la realidad del pecado y convencer a la persona del pecado. Revelar la realidad del pecado y convencer a la persona del pecado. Sigue. La Escritura muestra que en la convicción, este proceso de convicción puede proceder de 3 fuentes que muchas veces se relacionan, como vamos a ver. La Escritura, Dios y también las personas creyentes. Vamos a examinar estos 3 puntos brevemente. La Escritura, en 2 Timoteo 3:16, que ya leímos, pero volvemos a leerlo, eso viene de la Biblia de las Américas. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El pasaje afirma aquí que la escritura sirve para convicción de pecado. Es uno de sus propósitos aquí, nos trae convicción de pecado. Es la palabra de Dios que tiene esa función. ¿Sí? En Santiago 2:9 encontramos lo que dice la versión de la Biblia de las Américas: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Quedar convicto es la palabra que estamos hablando ahí, de convicción de pecado. Lo que está diciendo aquí es que la ley, la palabra de Dios, produce la convicción. Es una función de la palabra de Dios traer convicción de pecado a nuestras vidas. Pero también la persona de Dios. Aquí en Juan 16, versículos 7 a 11. Yo pido el favor de alguien que puede ponerse en pie y leer en voz alta para ahorrar mi voz un poquito. ¿Alguien puede hacerlo? Puesto de pie. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Gracias, Diana. Observamos algunas cosas aquí.
Jesucristo, la noche antes de su crucifixión, está hablando con los apóstoles y está hablando de la importancia y del valor de su salida del mundo. Porque el Consolador, cuando Él va, el otro Consolador, como lo tilda en otro lugar, porque es Consolador de igual manera que Jesucristo mismo, Él va a enviar al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿a quiénes? Os lo enviaré a ellos, a los que son seguidores de Jesucristo. Y cuando Él venga a ellos, a nosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, utilizándonos a nosotros como voceros. No actúe independientemente de los creyentes, pero es Él que está haciendo la labor. Mientras hablamos nosotros de la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede obrar en los corazones de personas que no conocen a Jesucristo todavía. Por eso cuando habla de convencer al mundo, estamos hablando de los que no forman parte del cuerpo de Cristo. Les va a convencer de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en Él. La falta de fe en el Señor Jesucristo, la falta de tomar decisión, es un pecado. También de justicia, porque únicamente el único que ha tenido justicia, el único que ha vivido sin pecado es el Señor Jesucristo. Y cuando Él va al Padre, no van a ver esa justicia presente en el mundo más. Pero para mostrarles que su justicia no es suficiente. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido juzgado. Y los que permanecen en su reino van a experimentar juicio también. El papel del Espíritu Santo a producir convicción de pecado, de justicia y de juicio en las personas no creyentes. Pero utiliza a nosotros los creyentes porque habla de venir a vosotros. Y si me voy, os lo enviaré. Está hablando a los apóstoles, a los creyentes. Pero nos utiliza mientras hablamos. El Espíritu Santo obra para traer convicción en estas categorías. Hay otro pasaje donde Dios es el que está obrando. En Hebreos 12:5. Si tengo otra persona que puede ponerse de pie y leer en voz alta, me ahorraría un poquito la voz. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os escribe. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. La idea, gracias Higinio, la idea es de ser reprendido por Él, de tener la convicción de pecado en sus hijos. Está el contexto allí de lo que habíamos hablado en otra ocasión, disciplina de parte de Dios. Cita el Antiguo Testamento. Él quiere traernos convicción de pecado. Dios obra en ese sentido. Aquí no mencioné el Espíritu Santo específicamente, pero la persona de Dios. Ya vemos que la Escritura trae convicción. La persona de Dios trae convicción. Y aún hubiera podido meter una cita allí de Jesucristo, en Apocalipsis 3:19, que habla de reprender también. Pero, sigue. Personas creyentes son los que tienen la responsabilidad de llevar o de ayudar a personas a estar convencidas de su pecado. Yo revisé en una concordancia la palabra en el griego que está detrás de todas esas palabras de convicción, de reprender, etc. Y casi siempre utiliza a nosotros en el proceso. Obviamente no somos nosotros que tenemos poder, pero nosotros somos los responsables. Como de la misma manera como Dios utilizó a personas
utilizando el Espíritu Santo para convencer al mundo, de igual manera nos utiliza a nosotros. No es que le vamos a convencer a la persona al golpearle, al sacudirle, no es esa forma. Pero utiliza de nuestras palabras mientras nosotros utilizamos las palabras de Dios, la palabra de Dios, específicamente. Por ejemplo, tengo un voluntario que puede ponerse en pie para leer 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Es la palabra redarguye allí. Está diciendo a Timoteo, el mismo contexto, 2 versículos más adelante del final capítulo 3, Pablo está exhortando a Timoteo en su ministerio. Y entre las cosas que debe hacer es redarguir o convencer de pecado a personas. Es una función de los creyentes. Otro ejemplo. Otra persona que puede ponerse de pie y leer estos versículos. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Gracias, Ivette. Está diciendo Pablo a Timoteo, en un contexto de hablar de ancianos como pastores, como los que tienen liderazgo espiritual, de no aceptar una acusación solamente por boca de una persona, sino que haya suficientes para constatar la realidad del pecado. Pero a los que continúan en pecado, que hacen caso omiso, sorprendentemente lo que dice, repréndelos. Llévenles a convicción de pecado en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. La escritura se usa, trae convicción. Dios y nosotros, los creyentes, son 3 fuentes de traer convicción y se utiliza en conjunto muchas veces. Por ejemplo, cuando nosotros somos instrumentos de Dios para traer convicción de pecado a una persona, somos los ministros de Dios en hacerlo. Estamos haciéndolo porque Dios nos ha dado la responsabilidad de hacerlo y debemos usar la palabra al hacerlo. Doy un ejemplo y no menciono el nombre de la persona. Es del pasado más lejano. La persona aún ha dado testimonio públicamente en el pasado del hecho, entonces no estoy hablando de nada tan privado, pero estamos en una situación de que el siervo de un grupo familiar veía en un varón en el grupo un problema bastante serio en su vida moral. Yo era siervo zonal y me pidió el favor de acompañarle para nosotros llegar y amonestarle en Cristo Jesús. Nos preparamos mucho en oración, orando por él, orando por nosotros. Tomamos notas de algunos pasajes apropiados que íbamos a utilizar en el proceso. Llegamos. El efecto de la visita era totalmente nulo. No logramos nada de la intención. Salimos algo frustrados, claro, pero a la vez convencidos que teníamos que volver la semana siguiente. Lo preparamos más, oramos más, escogimos otros pasajes adicionales, contundentes. Y cuando llegamos para compartir con la persona, Dios ya había hecho la labor. Aún antes de hablar nosotros, la persona dijo que entendió lo que era nuestra intención, nos daba las gracias por interesarnos en su vida y quedó convencido
de que estábamos haciendo lo correcto. Y él necesitaba arrepentirse de ese pecado, abandonar el pecado y caminar con Dios. Dios utiliza personas. ¿Quién obró en su corazón? El Espíritu Santo por nosotros. ¿Qué usábamos? La palabra de Dios. No era nosotros llegar y dar palabras de persuasión. Es la palabra de Dios que hablaba. Y por eso estábamos orando. Dios obra. Hay dos lados de convicción de pecado. Sí. El lado objetivo, donde se prueba que la persona es culpable, presentando evidencias a la luz de la palabra. Tiene la idea de que se presente evidencias como si fuera un fiscal ante un tribunal. Aquí son los motivos porque es culpable. Sí. La escritura es clave en esta parte, absolutamente clave. Sin la escritura no hay bases. ¿Opinión de quién? No. Dios dice, y si se compara con lo que la persona está viviendo, se nota la diferencia. Sigue. El lado subjetivo. La persona está convencida que es culpable, convencida en su propio corazón, la parte subjetiva, de la culpabilidad por el pecado. El Espíritu Santo es clave en esta parte. Él es el que toca el corazón. Se muestran las evidencias a la luz de la palabra, pero dependemos de la obra del Espíritu Santo a llegar al corazón de la persona y convencerle de su pecado y su necesidad del cambio. Bien, no puede haber arrepentimiento genuino sin la convicción de culpa. Y sin arrepentimiento no habrá cambio de actitud y conducta. No es suficiente saberlo mentalmente, tener asentimiento, si es cierto que no es correcto, llevarnos al punto de arrepentimiento que incluye el abandono del pecado. Vamos a hablar un poquito más de esto próximamente. La persona necesita entender que está pecando para poder cambiar. Si no llega a esa conclusión, no tiene ni motivación de cambiar. Si es un hijo de Dios y llega a reconocer que ha pecado en algo, de actitud, de palabra, de acción, etc., de omisión, ya puede tener el deseo para vivir para Dios, de querer cambiar en este aspecto, que le lleva al arrepentimiento. La persona puede convencerse a través de la Escritura, a leerla en la casa, tiempo devocional, estudio personal de la Biblia, por medio de la enseñanza de la palabra un domingo. A veces requiere que otra persona que sabe algo de la situación llega y lo comparte como instrumento de Dios. La persona necesita compartirle, como Milton había enseñado en el pasado, con mucha humildad, tener la actitud correcta, la conducta correcta de nuestra parte, las palabras correctas de manera de decir las cosas. Aún en los grupos familiares, todos somos responsables para ayudar a otras personas a crecer y ser transformadas. Y si hay una persona que sabe del pecado
esa persona no necesita pedir permiso del siervo del grupo, de uno de los pastores de la iglesia. Sabe, puede ir directamente y hablar con la persona. Tiene que conocer bien lo que está haciendo para no hacer daño. Pero es responsable delante de Dios de ayudar a la persona. La actitud del que va a amonestar debe ser una actitud de amor, de humildad, porque nosotros podemos fácilmente caer en los mismos pecados. El deseo de ayudar a la persona a caminar en santidad. Si la persona camina en santidad, ayuda a la iglesia entera a caminar en santidad. Si hay una persona en la iglesia que no está caminando en santidad, afecta a toda la iglesia. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Definitivamente es importante. Necesitamos la ayuda de los unos a los otros. Es por eso que muchas veces, aún en los encuentros del grupo, según las preguntas que se están manejando, los temas que se están manejando, da oportunidad a personas a reconocer que quedaron cortas en algún aspecto. Todos nosotros quedamos cortos en muchos aspectos. A veces no nos damos cuenta. El propósito es ayudarnos a aplicar de una enseñanza que tuvimos previamente y de ver, ok, aquí sí quedo corto. De poder confesarlo delante de Dios. Puede ser reconocerlo ante los demás. Estamos allí para ayudarnos todos a crecer. No estamos allí para condenar a la persona. Estamos allí para decir, necesitamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Yo recibo apoyo, ánimo, exhortación, amonestación, de acuerdo al caso, y muchas otras cosas, amor, para crecer. Necesitamos eso. Estamos queriendo ayudarnos a descubrir dónde quedamos cortos y cómo podemos tomar pasos para no quedarnos allí. No importa cuántos años llevamos en conocer a Jesucristo, no hemos llegado. Estamos en el proceso de ser transformados, pero es parte del proceso. La palabra corrección, lo hice bien. Pensé que posiblemente lo puse convicción y lo puse en el cambio. Rectifica lo que se ha desviado, se endereza, restaura a un estado correcto. La palabra no solamente nos muestra nuestro problema, nos quiere mostrar cómo corregir la cosa. Quiere que lo rectifiquemos. Si nos hemos desviado, de volver al camino correcto, de restaurarnos un estado correcto en cuanto a relación con Dios. La Escritura no únicamente nos muestra lo que está mal, sino también nos orienta en cuanto a lo que debemos ser, nuestro carácter, y hacer, y cómo llevarlo a cabo. La Escritura es clave, otra vez, en este proceso de convicción. Por eso que dice en este versículo 3:16 de 2 de Timoteo, la palabra es útil para enseñar, para redarguir o convencer de pecado, para corregir. Si hay convicción de pecado, otro paso importante es arrepentimiento. El arrepentimiento forma parte de la corrección. Aquí estamos hablando de arrepentimiento de creyentes, de reconocer pecados. Hablamos de arrepentimiento de la persona antes de llegar a conocer a Cristo. Es un arrepentimiento, puede ser de pecados específicos, pero también de rumbo de su vida que va en dirección contraria a Dios, que no toma en cuenta a Dios y su palabra en todas las cosas, desconoce lo que dice Dios muchas veces, hace lo que le parece que es bueno sin saber lo que Dios dice.
la vida de todos nosotros antes de llegar a conocer a Jesucristo personalmente. Todos estábamos apartados. No tomábamos en cuenta lo que decía Dios. Aquí estamos hablando del arrepentimiento de los creyentes como para corregir algo en nuestra vida. No necesariamente del rumbo de nuestras vidas, sino de cosas específicas. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente acerca de las creencias, las actitudes y el comportamiento que produce un cambio en nuestro estilo de vida. Un cambio de mente, literalmente. Tenemos otra manera de pensar totalmente distinta y afecta nuestras creencias. ¿Cuántos de nosotros hemos creído mentiras y pensamos que es la verdad? Viene un pensamiento a nuestra cabeza, aunque la palabra nos dice que debemos hablar con la persona que nos ofendió. No, yo sé mejor que esa persona necesita llegar delante de mí. Es su responsabilidad. Cuando la palabra dice que las dos personas deben encontrarse en el camino yendo para buscarse. Cada uno tiene una responsabilidad. Fácilmente cambiamos la verdad por una mentira en la mente. Todos nosotros en ciertos momentos hemos creído mentiras. Hay que discernir lo que es una mentira, porque llegamos a ser tan convencidos en la verdad y estamos convencidos que no podemos hacerlo. Si yo hablo con esa persona, me va a ir mal. ¿Y quién dice eso? Claro que cada vez si vamos a hablar con alguien sobre algo, no podemos garantizar cómo va a terminar. Pero si comenzamos, si confiamos en Dios, si estamos convencidos de lo que debemos hacer en obediencia a Dios, si nos preparamos adecuadamente en oración por nosotros y por otra persona, debemos tener la confianza que Dios va a orar. Dios va delante de nosotros. Pero la mentira que nos dice, no debes hacerlo. Y creemos la mentira como si fuera la palabra de Dios, cuando es contraria a la palabra de Dios. La mentira nos convence, pero tenemos que diferenciar lo que es mentira y lo que es verdad. Si no está de acuerdo con la palabra, no es la verdad, sencillamente. Es una excusa, un pensamiento que llega a nuestra cabeza para convencernos a no hacer lo que debemos hacer. Este arrepentimiento incluye lo siguiente: confesión de pecado a Dios y potencialmente a otros si hemos ofendido a una o más personas con nuestras acciones o palabras, etc. Hay que confesar delante de Dios y vamos a explicar lo que significa confesar en unos momentos. Pero si mi pecado también es contra una o más personas, necesito confesar delante de estas personas. No es suficiente solamente a Dios. Necesito confesar también delante de las otras personas. Hay que solicitar perdón de la persona en caso de que el pecado también incluya a una persona. Y vamos a hablar de cómo hacerlo en un momento. Hay que abandonar el camino pecaminoso. La idea no es confesar, pedir perdón, solicitar que la otra persona me perdone y seguir viviendo lo mismo. Una decisión de abandonar el pecado, el camino que nos lleva a ese pecado. Número 4. De iniciar una manera alterna de vida que agrada a Dios. Vivir de otra manera. Vamos a hablar más de esto la próxima semana, Dios mediante, cuando hablamos de los cambios
de la transformación de los hábitos que desarrollamos en el proceso. Sigue. La evidencia de arrepentimiento no es tristeza, sino el fruto que produce, o sea, la vida cambiada. Vamos a leer aquí en Mateo 3:8. Por tanto, dan frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista está hablando a un grupo de judíos. Mira, algunos llegan para bautizarse, para arrepentimiento, que era lo que Juan estaba haciendo en ese momento. Pero dan frutos dignos de arrepentimiento, como muestra de que era algo genuino en el corazón. Yo tenía un caso hace años. Estábamos trabajando parte del tiempo en Los Olivos, ayudando al inicio de una iglesia en ese barrio. La iglesia todavía existe y ha crecido, obviamente, afortunadamente. Pero un Viernes Santo, yo di un mensaje evangelístico con base en la cruz de Jesucristo, y un varón cuya esposa estaba participando estaba allí, quería hablar conmigo al final, y comenzó a llorar por sus pecados. Quería reconocer a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Hicimos cita para visitarlo dentro de unos 2 días. Llegó a la casa, no está. Y al escuchar algunas cosas de la esposa, parece que ocasionalmente tiene un momento de querer llorar por sus cosas, pero nunca toma pasos más allá de eso. La tristeza en sí no es suficiente. Puede haber tristeza que es genuina, está bien. Hay personas que van a mostrar tristeza, otras personas menos. Pero esta persona no era posible contactarlo de nuevo, imposible. Se perdió del mapa, no quería hablar más. Fue un momento de emoción, respondió, pero creo que no fue obra del Espíritu Santo, porque la evidencia no estaba ahí, no fue algo genuino. Sigue. 2 Corintios 7, 9 a 10. Muchos de ustedes deben conocer esta porción. Está en el estudio básico. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, es la Biblia de las Américas, por eso la versión suena un poquito diferente, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, sin ninguna lamentación de haber tomado ese camino. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Tristeza según Dios, tristeza según el mundo. Tristeza según Dios lleva a salvación, lleva a cambios en la vida. Tristeza según el mundo termina con remordimiento, de lamentar porque me cogieron con las manos en la masa. Pero no produce a cambios. El ejemplo de Pedro: negó a su Señor, su mejor amigo. Lo había declarado que era el Cristo, pero negó 3 veces a su amigo. Grave. Y Pedro se sintió destrozado por dentro, aparentemente, por lo que sabemos. Pero fue restaurado. Hubo arrepentimiento genuino. Judas entregó al Señor las autoridades, recibió su pago, lamentaba después, ni quería las monedas de plata, pero terminó con su vida.
tristeza según el mundo no resultó. Lleva a la muerte. Otro paso en esto es la confesión de pecado. ¿Alguien puede leer este versículo 1 de Juan 1:9? O si lo conoce de otra versión está bien, de Reina Valera 60. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Observemos algo de ese texto. Vamos a definir lo que es confesar en un momento. Pero hay una condición para nosotros, confesar delante de Dios nuestros pecados. ¿Cuál es la base para Dios poder ser fiel y justo en perdonarnos nuestros pecados? ¿Cuál es la base? ¿Es nuestra confesión? No, es la condición. ¿Cuál es la base? Tampoco es el arrepentimiento. Es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Dios aceptó el sustituto por nosotros, su muerte en la cruz. De otra manera, Él sería fiel y justo en castigarnos. Pero es fiel y justo para perdonarnos porque otro murió en nuestro lugar y tomó el juicio que nuestros pecados merecían. Entonces, para mantener la comunión o volver a la comunión con Dios que se separó por el pecado nuestro. El creyente ha sido perdonado por obra de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada. Pero en la vida diaria hay que confesar delante de Dios para poder reencontrar la comunión con Dios. Sigue. Confesar significa decir lo mismo que Dios dice. Decimos lo mismo que Dios dice acerca del pensamiento, la actitud o el acto o la omisión. Lo reconocemos como pecaminoso. Padre, confieso que mentí hace 30 minutos cuando dije tal y cual cosa. ¿Algo específico? ¿Algo concreto? Que estamos reconociendo lo que Dios ya sabe. Él sabe que es pecado, pero de nosotros debemos nombrarlo así y no decir debilidad, error, sino reconocerlo por lo que es pecado, pero específicamente. Lo reconocemos claramente delante de Dios. Cuando lo hacemos, la condición que nos pone, decir lo mismo que Dios dice, tal y cual cosa es pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, aun de lo que no reconocimos como pecaminoso. Cosas que ignoramos nos limpian en el proceso. Mateo 5, 23 y 24. Tengo una persona que puede ponerse de pie y leer esta porción. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Gracias. Sigue. Si hemos pecado contra otra persona, reconocemos la culpa que tuvimos contra otra persona, con el fin de buscar su perdón y lograr reconciliación en la relación. Si es únicamente que llegamos para reconocerlo, para quitar el problema, pero sin tener el deseo de la reconciliación, queda corto de lo que es la confesión bíblica. Es para la reconciliación.
es lo que nos está diciendo allí en Mateo 5:24, de tener reconciliación. La intención de querer lograr la reconciliación, a resolverlo. La confesión debe ser específica y no general y vaga. Lo que mencionamos, tanto a la persona, si hemos ofendido a una persona, como a Dios, decir específicamente lo que es que hicimos, ¿no? Que si he cometido cualquier falta contra ti, Padre, perdónamelo. O fulano, puede ser que en un momento dado, al hablar, que yo hablé con algo de palabras fuertes, si quedaste ofendido, pues lamento. No es lo que se está diciendo allí. Mi amigo, mi hermano, cuando hablamos y me enojé contra ti y usé palabras ásperas, no estaba bien de mi parte, pequé contra ti. ¿Me puedes perdonar? Todo pecado es contra Dios, todo pecado. Pero también hay pecados que influyen contra otras personas. Así que, solicitar perdón. Yo di el ejemplo allí. Debemos agregar las palabras, sí. ¿Me puedes perdonar? Si no preguntamos eso, si decimos lamento la manera de hablar, lamento lo que dije en un momento de rabia, no está resuelto todavía. Hicimos un intento, pero hay algo no resuelto. Si preguntamos, ¿me puedes perdonar? Ya la persona tiene una responsabilidad de decir, sí, te perdono, sí, te he perdonado. Rehuso perdonarte, porque jamás se puede perdonar algo tan malo. Pues, si dice así, pues hay que tomar otro paso para ayudar a esa persona a entender su responsabilidad también delante de Dios. Es otro paso. Es otro paso. Pero el asunto es, necesitamos preguntarle. Si la persona evade, todo está bien, no me han contestado la pregunta. ¿Me puede perdonar? Sigo insistiendo. ¿Me puede perdonar? Olvídate de eso, todo está bien. ¿Me puede perdonar? Vamos a resolverlo. Es que usamos expresiones, pero que no significan lo mismo. No resuelve el asunto. Es importante aprenderlo. Importante aprenderlo. Debemos usar palabras parecidas para resolver el asunto y reconciliarnos en estas cosas. Ya hablamos de esto. Si no hay confesión, no puede haber perdón y reconciliación. Uno puede perdonar a otra persona por algo, pero la reconciliación no existe todavía en eso. Tenemos que pasar por alto muchas cosas en la vida. Muchas cosas. Eso es parte de lo que habla Pablo de soportarnos los unos a los otros. Pero si algo es significativo, si es algo que no puedo soportar fácilmente, necesito hablar para arreglar el asunto con otra persona. Definitivamente. De otra manera, hay ruptura, la relación no vuelve a la normalidad. El tiempo no cura las heridas. Y es una mentira que se cree comúnmente, no solamente en el mundo en general, sino entre los creyentes también. Es la confesión y el perdón que cura, que comienza el proceso de curar, porque Dios tiene que obrar en el corazón.
el tiempo no cura las heridas. Seguimos, el abandonar el pecado. Proverbios 28:13. Una persona que puede leerlo, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Si queremos el camino que no funciona, es de escondernos, de no confesar delante de Dios, de no confesar delante de otras personas. Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia delante de Dios. La idea de abandonar el pecado incluye lo siguiente: la voluntad de negar los deseos egoístas y engañosos. Tomamos decisiones, la voluntad, ejercemos la voluntad. Reconozco que no puedo seguir en ese camino. Tengo que negar esos deseos egoístas, engañosos de mi parte. Número 2, el cortar con una práctica o situación pasada o personas involucradas en el pecado. Por ejemplo, si yo tengo una dificultad de una posibilidad de emborracharme, no puedo seguir con amigos que tienen la práctica de ir tomando. Sencillamente, no puedo seguir en su compañía para esa actividad. Si yo tengo una dificultad, una tentación a las drogas, no puedo seguir frecuentando los mismos sitios y las mismas personas, porque seguramente voy a terminar exactamente igual. Uno tiene que terminar con una relación de fornicación o adulterio. No es suficiente confesarlo a Dios y no terminar la relación. El siguiente, el desarrollo de una estrategia que hace difícil que caiga en el mismo pecado de nuevo. Las posibilidades son muy variadas, pero por ejemplo, dejar de frecuentar sitios donde seduce a ciertos pecados, un bar, una discoteca, etc. De acuerdo a lo que son los pecados. No salir con amigos que tienen vocabularios soez, que hablan de maldades o de cambiar de ruta para no pasar por un sitio donde hay expendio de drogas o hay otra tentación de cualquier clase, de acuerdo a lo que es la tentación que tenemos. Cambiar de teléfono en algunos casos, si ayuda a cortar con lo que es el pecado. Pensemos en algunas implicaciones para nosotros. El primero, la escritura es esencial para lograr cambios en nuestras vidas. Esto señala la importancia de pasar tiempo en la Biblia a nivel personal y aprovechar estudios y otros niveles en grupos de tú a tú, etcétera, en eso, de aprender la palabra. Si no aprendemos la palabra, ni nos damos cuenta de que hay un problema. ¿Sí? Si no tenemos claridad sobre lo que dice Dios en su palabra, no vamos a poder evaluar nuestras vidas a la luz de ella. Por eso necesitamos aprender de la palabra. O no tenemos claridad sobre aspectos de nuestra vida que necesitan corrección. Necesitamos que la Escritura nos convence de pecado. Puede venir de muchas formas, en nuestro tiempo de meditación personal, por medio de enseñanzas, por medio de discipulado, por el tema de un encuentro de grupo familiar, estímulo de personas que hablan algo, que dan testimonio en el encuentro de grupo, por personas que llegan a la casa o nos encuentran en otro lugar
para orientarnos o amonestarnos con la palabra. Necesitamos de estas cosas, y todo esto es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigue. La Escritura nos corrige para que andemos en el camino correcto. Habiendo sido corregido o convencido de cualquier pecado, es importante arrepentirnos de él. Sin esto no habrá el progreso necesario. Si no incluimos ese paso, no habrá el progreso. Debemos vernos como instrumentos de Dios para compartir la palabra con otros. Discipulado, encuentro de grupo familiar, visitas, manera de ayudar y orientar y amonestar a personas. Pero necesitamos tener plena comunión con Dios. Necesitamos manejar bien la palabra de Dios en lo que hacemos. No es opinión mía, es la realidad de lo que es. Pero necesitamos sentirnos responsables por nuestras propias vidas, pero también formo parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, y necesito compartir y recibir también de otros. Algunas preguntas de reflexión. No voy a ponerlos ahí, sino pueden escuchar y pueden pensar. Con esto terminamos. ¿Estoy dando la importancia a las Escrituras para mi propio progreso en el crecimiento espiritual? ¿O pienso que puedo crecer sin la palabra? ¿O sin mucho de la palabra? ¿Oro para que Dios me hable a través de su palabra? Antes de tener un tiempo a solas con Dios y antes de otras oportunidades de aprender de la palabra. No tiene que ser oración larga necesariamente, pero sinceramente pedimos a Dios de darnos, de abrir nuestros corazones. O antes de llegar a la celebración, oramos personalmente para que Dios prepare mi corazón. Oro por Él que va a enseñar sin saber quién es, para que Dios lo utilice también. Parte de mi responsabilidad de preparación a nivel personal es orar por mi propio corazón, orar por mi propia preparación, orar por ustedes también, para que Dios prepare sus corazones, para que Él esté aplicando la palabra, no mis palabras, sino la palabra, en nuestros corazones. Pero no tengo que ser el único que ora por la preparación del corazón de cada uno. Si cada uno llega con preparación personal delante de Dios, va a recibir mucho más. No importa quién enseñe, va a recibir muchísimo más. Si llega despreocupada o corriendo, que es el caso fácil, porque tenemos mucho que hacer y hay que salir, pero esos momentos de pensar en nuestra preparación de corazón ayudaría mucho en recibir de Dios. Estoy dispuesto a obedecer a Dios cuando encuentro lo que dice en la palabra, o sigo mis propias preferencias. Leemos, pero entra por un oído, sale por el otro y seguimos igual. La Biblia advierte sobre no ser oidores solamente de la palabra. ¿Me preparo las Escrituras para ser el instrumento de Dios para guiar a otras personas? Para nuestro propio crecimiento, pero también para poder brindar ayuda, apoyo, orientación, consuelo, edificación a otras personas. Estoy dispuesto a arrepentirme de los pecados que Dios me señala en su palabra y por su Espíritu. Cuando nos muestra, tomamos el paso de arrepentimiento de la cosa. Y si Dios me muestra pecados contra otra persona, estoy dispuesto a confesar delante de la persona y solicitar su perdón, además de confesarlo delante de Dios. Es necesario, como hemos mirado brevemente aún esta mañana.
Oremos. Puesto de pie, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Es útil para enseñarnos, para convencernos de pecado, para corregirnos, para instruirnos en justicia, o para darnos entrenamiento disciplinado en justicia. Necesitamos de tu palabra. Nos convencemos más y más del valor de tu palabra para nuestras vidas. Obra en nosotros, Padre, para crear en nosotros el deseo profundo, firme, de querer conocerte más, de querer pasar tiempo meditando en tu palabra, de reconocer tu grandeza, tu bondad, tu soberanía, tu amor, tu rectitud, todas tus características perfectas, para aumentar nuestra confianza en ti y nuestro deseo de obedecerte. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en la iglesia bíblica Koinonia, en ayudarnos a vivir a la luz de tu palabra y guiarnos a crecer personalmente, asumir la responsabilidad para nuestro propio crecimiento, pero también asumir la responsabilidad de participar en estimular a otras personas en diferentes niveles y maneras, para que todos crezcamos juntos en agradarte, en obedecerte. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en nuestro medio. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quedamos despedidos.